Mi nombre es Alejandro. Esto ocurrió hace algunos años, en un pueblo olvidado en lo alto de los Andes colombianos, un rincón envuelto en neblina perpetua al que llamaban San Miguel de los Andes. La fecha exacta se me escapa, la memoria es un telar deshilachado por el miedo, pero fue a principios de los 2000, quizá el 2005. San Miguel no era un lugar cualquiera. Sus calles empedradas y sus casonas coloniales guardaban secretos bajo techos de teca vieja, respirando un aire denso con siglos de olvido. Y en el corazón de ese olvido se alzaba la imponente iglesia mayor, con su torre de piedra que parecía rasgar el cielo gris. En su campanario, colgado como un ojo oscuro que todo lo veía, estaba el viejo, el campana principal, una mole de bronce verdoso cuya leyenda susurraba historias de espanto. La gente del pueblo, con miradas de resignación y terror ancestral, hablaba del viejo con un temor casi reverencial. Decían que no era un campana común. Su fundición, allá por el lejano año de 1781, había sido un ritual profano, una fusión de metal y malevolencia. La historia más susurrada, la que te erizaba los vellos del brazo incluso en pleno sol, contaba que para darle su sonido particular, ese tono grave y resonante que te hacía vibrar los huesos, habían arrocado a la mezcla hirviente el cráneo de don Armando de Salazar, un capitán de milicias tan cruel como el infierno mismo, cuya sed de poder se alimentaba de la miseria ajena. Y para sellar el pacto con la oscuridad, se había vertido la sangre fresca de Ayana, una joven esclava africana, cuyo único crimen fue haber osado amar y concebir un hijo bajo el yugo de Salazar. Su linaje, brutalmente cortado, había impregnado el metal con una sed de venganza eterna. La leyenda decía que el viejo despertaba con 9 badaladas secas y resonantes a las 3:30 y 3 de la madrugada, 9 golpes que no anunciaban el alba, sino una maldición, un toque que solo los incautos o los arrogantes se atrevían a escuchar. Unos años antes de que yo pusiera un pie en San Miguel, la historia de Ricardo se había esparcido como un eco frío por toda la región. Ricardo era un locutor de radio de Bogotá, un tipo cínico, con una voz profunda y una confianza que rozaba la insolencia. Se había hecho famoso por sus segmentos donde desmentía mitos y leyendas locales con su lógica implacable y su risa burlona. Escéptico hasta la médula, viajó a San Miguel con su equipo de grabación, decidido a desenmascarar la farsa del campana maldito. Quería capturar esas supuestas badaladas y probar que no había nada más que el viento haciendo travesuras con el viejo bronce. Aquella noche de 1999, Ricardo se quedó solo en el campanario, con su grabadora lista, esperando las 3:33. El pueblo entero lo sabía, el silencio que cayó sobre San Miguel fue más pesado que la losa de cualquier tumba. A la mañana siguiente lo encontraron. No estaba muerto, pero casi. Estaba sentado en el suelo frío de la torre, los ojos abiertos y vidriosos, fijos en un punto invisible, la boca abierta en un grito silencioso que se había congelado en su rostro. Un estado catatónico, dijeron los médicos del pueblo, su mente hecha pedazos, rota por un horror incomprensible. La grabadora de Ricardo, por supuesto, desapareció. Se la tragó la noche, o eso pensaron. Pero en los pueblos los secretos tienen patas y los miedos alas. Una copia clandestina, hecha por uno de los técnicos de sonido que acompañaba a Ricardo y que, aterrado, la había guardado para sí mismo, emergió semanas después, susurrada de mano en mano entre los que se atrevían a escuchar. Yo escuché esa grabación. Fue en la casa de un viejo, un anciano con los ojos llenos de sabiduría y espanto, que juraba que era la verdad desnuda. La cinta era ruidosa, con estática, pero el sonido era inconfundible. A las 3:33 en punto, el primer golpe, un don, grave y seco que resonaba en la oscuridad, y luego, antes de la segunda badalada, algo más, algo que te helaba la sangre hasta el tuétano, una voz femenina, antigua, susurrante y a la vez terriblemente clara, parecía estar recitando algo, y no era una recitación cualquiera. Las palabras salían de sus labios con una velocidad vertiginosa. Un torrente incomprensible al principio, hasta que el anciano, con un temblor en las manos, me explicó lo que el técnico de Ricardo le había revelado. Era la genealogía completa de Ricardo. Nombres y apellidos, fechas de nacimiento, de matrimonio, de muerte, lazos familiares que se remontaban siglos, generaciones y generaciones de hombres y mujeres, todos los ancestros de Ricardo, desde el presente hasta el día en que el viejo fue fundido. Y quizá incluso más allá. La voz no se detenía, no tomaba aliento, era un río de linajes fluyendo entre las badaladas del campana. El segundo don, la voz seguía con la siguiente rama, el tercer don, otra.
Y así con cada golpe un trozo del pasado de Ricardo era desvelado por esa voz fantasmal, una voz que clamaba ser Ayana, la esclava cuya estirpe fue rota, ahora tejiendo la red de la venganza, línea por línea. El locutor, el que había grabado la cinta, había huido antes de que la voz terminara su macabra tarea. No pudo soportarlo, decía, el peso de toda esa historia ajena, el saber que una entidad inmortal podía desenterrar cada uno de tus secretos más íntimos. Yo, por supuesto, soy un hombre de razón, o al menos lo era. Me burlé de la historia, la deseché como el típico cuento de viejas para asustar forasteros. Y así una noche la curiosidad, esa maldita y traicionera curiosidad, me llevó a San Miguel de los Andes. Había ido por trabajo, pero la leyenda del viejo me carcomía por dentro. Me hospedé en una posada antigua, con paredes de adobe que parecían gemir bajo el peso del tiempo. La noche cayó como un manto pesado, frío y húmedo. La neblina, eterna compañera de ese pueblo, se adhirió a los cristales de mi ventana, transformando las luces distantes en halos fantasmales. No podía dormir. El silencio del pueblo, solo roto por el esporádico ulular de un búho o el ladrido lejano de un perro, era opresivo. Miré mi reloj de pulsera. Las 2:50 de la madrugada, demasiado cerca de las 3:33. Traté de racionalizarlo, de decirme que era solo un campana viejo, que los nervios me estaban jugando una mala pasada. Pero la historia de Ricardo, la grabación, las voces, se agolpaban en mi mente como sombras danzantes. Me levanté de la cama, mis pies descalzos tocaron el suelo helado de madera. Un escalofrío me recorrió la espalda, no solo por el frío. Fui hasta la ventana, la abrí un poco. El aire gélido me abofeteó el rostro. La neblina era tan espesa que apenas podía ver más allá de la calle. Las siluetas de los árboles se retorcían como manos huesudas en la oscuridad, y la torre de la iglesia mayor, apenas discernible, se alzaba como un monumento mudo a la expectación. Tic-tac, tic-tac, el tiempo se estiraba, cada segundo una eternidad. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, un tambor descontrolado. Quería cerrar la ventana, meterme de nuevo bajo las sábanas y pretender que nada existía, pero mis pies, mis estúpidos pies, se negaban a obedecerme. Me quedé allí congelado esperando. Una parte de mí quería que no pasara nada, que todo fuera una farsa. Otra parte, la más oscura, estaba aterrorizada por lo que podría suceder. El reloj de la posada, con un tic seco que sonó estruendoso en el silencio, marcó las 3:32. Un minuto más. El aire se volvió más denso, más pesado, como si la neblina no fuera solo agua, sino una presencia tangible. Sentí un escalofrío que no era del frío, sino de una mirada invisible que se posaba sobre mí, que me calaba hasta los huesos. Como si Ayana, o lo que fuera que habitaba el campana, supiera que estaba ahí escuchando, y entonces el sonido, un don profundo, seco, vibrante, no como un campana normal, no, era un sonido que no solo escuchabas con los oídos, sino que lo sentías en el esternón, en los dientes, en cada célula de tu cuerpo. Un golpe que te decía, yo soy, y la oscuridad tembló con su eco. Mis ojos se abrieron desmesuradamente, mi respiración se cortó en mi garganta. Intenté gritar, pero solo salió un cadeo débil, porque entre el primer don y el segundo, en el espacio de ese silencio suspendido, lo escuché. Una voz, la misma voz susurrante y vertiginosa de la grabación, y aunque solo fueron unas pocas palabras, apenas el inicio de la letanía, escuché mi apellido, mi segundo apellido, y el nombre de mi bisabuela al principio de una secuencia rápida e ininterrumpida de nombres que apenas alcancé a discernir. Bastó eso. Bastó saber que la voz no se equivocaba, que estaba comenzando la letanía de mi sangre, de mis ancestros. La misma letanía que había destruido a Ricardo. El terror me envolvió como una mortaca helada. No pensé, no racionalicé, solo reaccioné. Cerré la ventana de golpe, el cristal tembló. Me precipité fuera de la habitación, tropecé en el pasillo oscuro. Bajé las escaleras a ciegas, con el corazón martilleando contra mis costillas. La voz fantasma todavía repitiendo los nombres en mi cabeza, acelerándose, tejiendo la madeca de mi pasado. Quería escapar, huir de ese sonido, de esa voz que estaba desenterrando mi historia, mi ser. Salí a la calle, la neblina me engulló. Corrí sin mirar atrás, sin saber a dónde iba, solo lecos del viejo, lecos de las 3:33, lecos de esa voz vengativa. El segundo don resonó en el aire helado mientras mis pies golpeaban el empedrado. El tercer don me encontró ya fuera del pueblo, corriendo por la carretera solitaria, mi aliento un vaho blanco en la oscuridad. No paré, no me atreví a parar, no quería escuchar el cuarto, el quinto, ni el noveno. No quería que mi genealogía fuera desvelada, desmenuzada por una entidad que había esperado siglos para cobrar su venganza. No quería terminar como Ricardo. Nunca volví a San Miguel de los Andes.
Y hasta el día de hoy, cada vez que el reloj marca las 3:33, en cualquier lugar donde me encuentre, un escalofrío me recorre la espalda y el eco de ese don y la voz susurrante de Ayana siguen persiguiéndome en el silencio de la noche. Mi nombre es Mateo. Les voy a contar dónde y cuándo sucedió esta historia, porque todavía siento el frío de aquella noche y el eco de lo que casi me alcanza. Fue hace algunos años, en un pueblo olvidado en las alturas de los Andes peruanos, llamado San Cristóbal de las Sombras. Un lugar donde el tiempo parece haberse estancado en la época colonial, con sus calles empedradas, sus casas de adobe y su iglesia antigua, imponente y silenciosa, que domina todo el valle. Yo era un joven, quizás demasiado curioso, que se dedicaba a investigar leyendas y mitos locales, esos relatos que la gente del común cuenta en voz baja, al abrigo de la chimenea, lecos de los oídos de los escépticos. San Cristóbal de las Sombras era un tesoro para alguien como yo. Su historia estaba teñida con hilos de oro de las minas y de sangre de aquellos que las trabajaron, y claro, con un sinfín de cuentos de ánimas y maldiciones. La que más me obsesionó, la que se clavó en mi mente como una espina helada, fue la del campanario mayor de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Una estructura de piedra oscura y musgosa que se alzaba sobre el pueblo, sus campanas mudas por casi 2 siglos, hasta que la leyenda decía que no. La historia era susurrada por los ancianos, con la mirada perdida en la distancia, como si vieran fantasmas. Decían que en el año 1781, cuando la fiebre de la plata estaba en su apogeo y la crueldad de los encomenderos no conocía límites, la campana principal de la iglesia fue fundida. No fue un proceso cualquiera. Se rumoreaba que entre el cobre, el estaño y la plata vertieron algo más siniestro. El cráneo de un capitán español, don Rodrigo Vargas, un hombre cuyo nombre aún se pronunciaba con temor. Un encomendero infame, conocido por su avaricia desmedida y su brutalidad inhumana hacia los indígenas que trabajaban en sus minas. No solo los explotaba hasta la muerte, sino que se deleitaba en destruir sus familias, sus costumbres, su mismísima esencia. Se dice que el cráneo fue arrojado al metal hirviente como un sacrificio oscuro, un sello para que su poder y su maldad resonaran por siempre. Pero lo verdaderamente macabro de la leyenda no terminaba ahí. Había otro ingrediente, uno que le daba a la campana su verdadera alma de terror. La sangre, o más bien el espíritu quebrantado de una joven indígena, una mujer llamada Inti. Su linaje, una estirpe milenaria de sabios y curanderos, había sido completamente aniquilado por las órdenes de don Rodrigo. Él había despojado a su pueblo de todo, incluso de su derecho a existir, a prolongar su sangre, su historia. Se dice que Inti, en su desesperación y su dolor inmenso, antes de desaparecer misteriosamente, lanzó una maldición contra el capitán y contra todo lo que él representaba. Una venganza que trascendería el tiempo, que buscaría anular la existencia de aquellos que habían anulado la suya. Cuando la campana fue fundida y el metal aún estaba candente, justo antes de solidificarse, su sangre fue derramada sobre el molde, sellando el pacto, el horrendo juramento. El pueblo entero sabía que esa campana, aunque rara vez se usaba, estaba viva con una especie de conciencia malévola. La leyenda más escalofriante, la que me trajo hasta San Cristóbal, era que cada cierto tiempo, en noches de profunda neblina o luna menguante, exactamente a las 3:33 de la mañana, la campana de la matriz de San Cristóbal de las Sombras tañería 9 badaladas secas, huecas, que sonaban a huesos chocando. Y entre cada badalada el viento o algo más traería un susurro. Una voz femenina, la voz de Inti. Esa voz, la voz de Inti, no era un simple quejido fantasmal. No, era mucho peor. Era una voz que recitaba a una velocidad vertiginosa la genealogía completa de quien la escuchara. Cada nombre, cada apellido, generación tras generación, remontándose siglos hasta los mismos orígenes del oyente. Una forma perversa de anular a la persona, de desnudarla de su historia, de su pasado, para quizás después borrar su futuro. La maldición de una estirpe interrumpida que buscaba interrumpir la de otros. La gente del pueblo evitaba el tema, cambiaban de conversación o simplemente se santiguaban. Pero había una historia más reciente, un testimonio que había cimentado el pavor. La historia de Ricardo Morales, un radialista, un periodista de una emisora de la capital, un hombre escéptico y valiente, o quizás imprudente, que había llegado a San Cristóbal a principios de 1999 para desmitificar la leyenda. Quería grabar el sonido del campanario, demostrar que no había nada más que el viento o alguna rama. Una noche, en medio de una neblina densa que cubría el pueblo como un manto húmedo y frío, Ricardo instaló sus equipos de grabación en el campanario.
Se preparó para la espera, supongo que con una sonrisa burlona en el rostro, pero la sonrisa se le borró para siempre. A la mañana siguiente lo encontraron a Ricardo Morales en el campanario, tirado en el suelo de piedra, con los ojos abiertos de par en par, vidriosos, fijos en el vacío. Estaba completamente catatónico, su mente destrozada. Balbuceaba incoherencias, sin reconocer a nadie, sin reaccionar a nada. Era un cascarón vacío. La grabación que había hecho, el testimonio de su último momento de cordura, fue recuperada de forma clandestina. Una copia llegó a manos de algunos curiosos, aunque la iglesia y las autoridades intentaron acallar el asunto. Yo mismo, años después, la escuché con el corazón apretado en el pecho en una vieja grabadora de casete. Se oían las badaladas, 9 golpes secos, metálicos pero con una resonancia extraña, como si el metal fuera carne. Tum, 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 y entonces entre la tercera y la cuarta badalada en la pausa el aire se llenaba con un murmullo. No era un murmullo de viento, no, era una voz femenina antigua, cálida, y recitaba nombres, una cascada de nombres que se sucedían sin respiración, sin pausa, como un río desbordado de palabras. Una genealogía. La genealogía de Ricardo Morales. Decían que la voz remontaba su linaje, nombre tras nombre, apellido tras apellido, hasta la misma época de la fundición de la campana, hasta los conquistadores, hasta los ancestros más remotos de Ricardo. Los que escucharon la cinta completa decían que la voz llegó a un punto donde los nombres se hicieron tan rápidos, tan superpuestos, que era imposible distinguir. Una avalancha de identidades que te despojaba de la tuya. Ricardo había sido testigo de su propia anulación, la historia de su estirpe desilvanada por una entidad ancestral, condenada a repetir la de Inti. Su mente no pudo soportarlo. Yo llegué a San Cristóbal de las Sombras años después de aquello, con la historia de Ricardo Morales resonando en mi cabeza. Alquilé un cuarto en una posada antigua, de madera crujiente y olor a humedad, justo al pie de la colina donde se erigía la iglesia. Las noches eran frías y el silencio denso. A veces la niebla bajaba de las montañas y envolvía el pueblo en un abrazo lechoso, desdibujando las formas, haciendo que cada sombra pareciera cobrar vida. Y era en esas noches de niebla que mi inquietud crecía. Al principio traté de ser racional. El viento, la sugestión, el eco de viejas supersticiones. Pero algo en el ambiente de San Cristóbal de las Sombras se negaba a ser explicado por la lógica. La mirada de la gente, los murmullos al pasar por la iglesia, el silencio reverente que se imponía al caer la noche. Las sombras parecían más profundas, el aire más pesado. Me había propuesto estudiar la historia del pueblo, buscar registros de Inti, del capitán Vargas, del incidente de la campana. Pero mi investigación me llevaba siempre de vuelta a los mismos testimonios susurrantes, a los mismos ojos llenos de miedo. La campana muda y oxidada. Se erguía allí sobre mí una presencia silenciosa, amenazante. Una de esas noches en que la niebla era tan espesa que las farolas del pueblo apenas brillaban como ojos enfermos, me desperté de golpe. No fue un ruido, fue una sensación, una opresión en el pecho, un frío que me calaba hasta los huesos, aunque mi habitación estaba relativamente cálida. Miré el reloj de pulsera, las 3:10 de la mañana. Demasiado cerca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas, un tamborileo sordo en el silencio de la posada. Intenté convencerme de que era el insomnio, la tensión de mis investigaciones, el aire enrarecido, pero sabía que no era eso. Algo me había despertado, algo me llamaba, sentía la presencia de la iglesia, de la colina. Era como si la campana, desde su torre, estuviera ejerciendo una atracción invisible, magnética y perversa sobre mí. Me levanté de la cama, mis pies descalzos tocando el suelo frío de piedra. Miré por la ventana. La niebla era un océano blanco que lo cubría todo. Las ramas de los árboles cercanos, desnudas y retorcidas, se movían lánguidamente con el viento que ululaba entre las montañas, un sonido fantasmal. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el frío del ambiente. Volví a mirar el reloj. 3:32. Un minuto, solo un minuto. La sangre se me heló en las venas. Mi respiración se volvió superficial y entrecortada. El silencio era casi físico, tan denso que parecía ahogarme. Cada segundo se estiraba, se hacía eterno. Podía sentir la pulsación en mis sienes, el temblor en mis manos. Entonces llegó un sonido grave profundo que vibró a través del aire denso de la neblina. No era como el tañido alegre de una campana de iglesia. No, era un golpe seco, hueco, como el choque de dos huesos gigantescos.
Tum, resonó en el valle un eco lúgubre que se perdió entre la niebla. Mi cuerpo se tensó paralizado. Sabía lo que era. El campanario mayor había sonado y no era el viento, era el principio. Mi mente gritaba que era imposible, que era una ilusión, que mi miedo me estaba jugando una mala pasada. Pero mis sentidos, cada fibra de mi ser, sabían que era real. Hubo una pausa tensa, cargada de una expectación ominosa. Mi corazón parecía querer salirse de mi pecho. Cerré los ojos como si eso pudiera detener lo que venía. Tum, la segunda badalada, más fuerte esta vez, o quizás era mi terror lo que la magnificaba. El sonido me penetró vibrando en mis huesos en lo más profundo de mi ser, y entonces, en la pausa que siguió a la segunda badalada, lo sentí. No lo escuché con mis oídos al principio. Lo sentí, como una presencia que se formaba en el aire, como si el propio espacio se estuviera cargando de una energía antigua y gélida. Y luego, muy débilmente, como un susurro apenas perceptible, un murmullo distante pero inconfundible, una especie de zumbido, una vibración de voces entrelazadas que parecían estar comenzando a formarse, como si el aire mismo intentara articular palabras, nombres. La voz de Inti, estaba allí. En ese instante la racionalidad se derrumbó, la incredulidad se hizo añicos. El horror puro me invadió, un terror primario ancestral que me heló hasta el alma. No podía quedarme, no podía permitirme escuchar más. Esa voz, ese susurro apenas audible, ya estaba comenzando a tejer mi propia historia, a desentrañar mi linaje. La idea de escuchar cada nombre, cada antepasado, cada eslabón de mi existencia, recitado por esa entidad vengativa, me provocó un pavor que nunca había sentido. Me estaba llamando, estaba empezando a reclamarme, mi mente entró en pánico. Me di la vuelta bruscamente, mis manos buscando a tientas la mochila. No pensé en mi ropa, en mis objetos de valor, solo en huir. Cada fibra de mi ser gritaba. Tum, la tercera badalada, más cercana, más resonante. Y el murmullo, ahora un poco más claro, un zumbido de palabras que intentaban formarse cada vez más cerca, más envolvente. Agarré mi mochila, mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta de la habitación. Salí corriendo por el pasillo de la posada, sin importarme el ruido, sin pensar en despertar a nadie. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, un eco frenético en la oscuridad. Bajé las escaleras a trompicones, la mochila golpeando mi espalda con cada salto. Salí a la calle, el frío de la niebla me envolvió al instante. Pero era un frío preferible al que había sentido dentro. El aliento me ardía en los pulmones. Corrí sin rumbo fijo, solo lecos de la iglesia, lecos del campanario, lecos de esa voz que sentía que ya estaba susurrando los nombres de mis abuelos. No miré atrás, no me atrevía a hacerlo. Las badaladas continuaron. Tum, tum, tum. No sabía cuántas había escuchado, si eran 3, 4, 5, no importaba. Cada una de ellas me impulsaba a correr más rápido, a escapar de la maldición que se cernía sobre el pueblo, sobre mí. El murmullo parecía seguirme, arrastrándose entre la niebla, una promesa de anulación. Llegué a mi coche, aparcado a varias cuadras de la posada. Abrí la puerta de un tirón, me lancé al asiento del conductor, temblando. La llave, mis manos torpes, el encendido. El motor cobró vida con un rugido que nunca me había parecido tan glorioso. Puse la marcha atrás, luego la primera, y salí disparado de San Cristóbal de las Sombras, las ruedas chirriando en las calles empedradas, perdiéndome en la neblina. No tenía destino, solo la urgencia de alejarme lo más posible, de poner kilómetros y kilómetros entre yo y ese campanario maldito. De cara atrás la voz, de cara atrás la genealogía, de cara atrás mi propio pasado antes de que fuera desentrañado y anulado. Nunca volví a ese pueblo, nunca miré hacia atrás. Pero el recuerdo de esa noche, el frío en el pecho, las badaladas secas y el leve, apenas perceptible, pero inconfundible murmullo de una voz que empezaba a pronunciar nombres, eso jamás me ha abandonado. Y a veces en el silencio de la noche, juro que puedo sentirla, esa misma presencia gélida, como si Inti desde las sombras aún buscara en mi linaje alguna conexión, algún hilo del que tirar. Mi nombre es Alejandro Vázquez. Esto sucedió hace 25 años, en el año 1999, en un pequeño pueblo encaramado en la serranía andina llamado San Cristóbal de los Andes. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, envuelto en una neblina perpetua que se arrastra desde los picos, lamiendo las fachadas de piedra y las tecas antiguas. Sus calles empedradas, tan estrechas que apenas dejaban pasar la luz del sol más brillante, parecían siempre húmedas, resbaladizas, y el frío, ese frío penetrante de la altura, se te metía hasta los huesos, sin importar cuántas capas de ropa llevaras. En el corazón de San Cristóbal se erguía la iglesia mayor, una mole de piedra oscura con un campanario altísimo,
cuya sombra cubría la plaza principal desde el amanecer hasta el anochecer. Pero no era solo su imponente presencia lo que hacía a esa iglesia especial. Era su campana principal, la más grande, la que resonaba con un sonido profundo y melancólico en cada repique. La gente del pueblo la llamaba la campana del lamento, y sobre ella se tequía una leyenda que helaba la sangre incluso de los más valientes. Se decía que esa campana, fundida en 1781, no era de bronce puro. No, señor. Los viejos contaban que en su aleación se había vertido la calavera de un encomendero infame, don Alonso de Villena, un hombre cuya crueldad no conocía límites. Su tiranía sobre los indígenas y los pocos esclavos africanos traídos a esas alturas era legendaria, marcada por torturas y muertes atroces. Y junto a la calavera de Villena, decían, se había mezclado la sangre de Amara, una joven indígena cuya estirpe había sido borrada por el brutal encomendero, su vida y su linaje sacrificados en un acto de barbarie que ni el tiempo ni la tierra habían podido perdonar. La campana, así, se convirtió en un receptáculo de su dolor, de su ira contenida. Se susurraba que cada noche, a las 3:33 de la madrugada, cuando el velo entre este mundo y el otro se hacía más fino, la campana sonaba 9 badaladas secas, huecas, y que con cada golpe, el espíritu de Amara buscaba una forma de desatar su venganza, de reclamar lo que le había sido arrebatado. Yo, Alejandro, era en ese entonces un joven ingeniero de sonido, recién graduado, lleno de ideas y con un apetito voraz por desentrañar misterios. Trabajaba para una pequeña emisora de radio en la capital regional, y mi jefe, Ricardo Durán, era un hombre carismático pero escéptico hasta la médula. Ricardo presentaba un programa nocturno donde se burlaba de las supersticiones locales, desafiando a la lógica con su voz ronca y su risa contagiosa. Cuando escuchó la leyenda de la campana del lamento, vio la oportunidad perfecta para su siguiente gran hazaña. Un desmentido en vivo, una prueba irrefutable de que todo era puro cuento de viejas. Decidió que iríamos a San Cristóbal. Montaríamos el equipo de grabación en el campanario de la iglesia y registraríamos esas famosas badaladas. Su plan era capturar el sonido, o la ausencia de él, y luego analizarlo en el estudio, demostrando que no había nada más allá de la imaginación colectiva. Yo, por mi parte, aunque intentaba mantener la misma postura racional, sentía una punzada de nerviosismo. Las leyendas tienen un peso diferente cuando te acercas a los lugares donde nacieron. Llegamos a San Cristóbal una tarde de otoño, con la neblina ya cubriendo el pueblo como un sudario gris. El aire cortaba y un silencio espeso, casi palpable, envolvía cada rincón. Se escuchaba el goteo constante de la humedad en los aleros de las casas y de vez en cuando el ulular distante de algún animal nocturno. Los pocos habitantes que veíamos nos miraban con recelo, sus ojos viejos cargados de advertencia silenciosa cuando les preguntábamos por la iglesia. Subimos al campanario esa misma noche, con la oscuridad ya total y solo la luz de nuestras linternas rompiendo la negrura. El acceso era por una escalera de caracol estrecha y crujiente, que parecía gemir bajo nuestro peso. El polvo, el olor a humedad y a madera vieja llenaban el aire. Cada escalón era un recordatorio del tiempo, de las incontables pisadas que habían subido y bajado por allí. El campanario era frío, gélido, y el viento que se colaba por las aberturas silbaba como un espíritu, haciendo danzar las sombras en las paredes. La campana, enorme y oscura, colgaba pesadamente en el centro, una masa de metal silenciosa y amenazante. Su superficie estaba corroída, marcada por siglos de exposición a la intemperie y, según la leyenda, a un dolor atávico. Ricardo estaba eufórico. Instaló los micrófonos, ajustó los niveles de grabación en la grabadora portátil de alta fidelidad, una maravilla tecnológica para la época. Susurró en tono de burla al micrófono mientras probaba el sonido, que iba a desenmascarar a la tal Amara y a su campana de pacotilla. Yo me sentía cada vez más incómodo. La atmósfera pesaba. La campana parecía observarnos con una presencia muda pero poderosa. Podía jurar que el aire alrededor de ella era más denso, más frío. Mi respiración se aceleró. Nos sentamos en un rincón, cubiertos con mantas para protegernos del frío implacable, esperando. Las horas pasaron con una lentitud exasperante. El tic-tac de mi reloj de pulsera era el único sonido que competía con el zumbido apenas audible de la grabadora y el incesante susurro del viento. Ricardo revisaba su reloj cada pocos minutos, impaciente. Yo, por mi parte, no podía quitar los ojos de la campana. Me parecía que su superficie brillaba de una manera extraña a la luz de mi linterna, como si algo estuviera latiendo dentro. Y entonces llegó. El reloj de Ricardo marcaba las 3:33 de la mañana.
No hubo preámbulo ni crujido, ni el más mínimo movimiento de la cuerda. La campana simplemente resonó. Badum. Fue una badalada seca, profunda, que vibró no solo en el aire, sino en mis propios huesos. No era el sonido que se esperaría de una campana de iglesia, no había solemnidad, sino una especie de quejido metálico, una resonancia que parecía venir desde muy, muy lejos. Desde un abismo, Ricardo se sobresaltó, pero una sonrisa de triunfo empezaba a formarse en sus labios. Estaba sucediendo, estaba grabando. Badum. La segunda badalada fue idéntica, cortante, resonando con una oscuridad que me hizo encogerme. El frío se hizo más intenso y pude ver mi propio aliento en el aire, pero fue después de la tercera, mientras el eco moría en el silencio denso, cuando empezó un susurro, al principio apenas perceptible, como el roce de las hojas secas o el murmullo del viento a través de una rendica invisible, pero se hizo más fuerte, más claro, emergiendo del propio sonido que aún vibraba en el campanario. No era el viento, era una voz femenina antigua, llena de una tristeza infinita, pero también de una furia contenida. Y lo que decía me heló la sangre en las venas. No eran palabras al azar, era un torrente de nombres. Una genealogía. La voz hablaba a una velocidad vertiginosa, entrelazando apellidos y nombres de pila con una claridad escalofriante, recitando una línea de sangre que parecía interminable. Y lo más aterrador, Ricardo, que había estado a punto de decir algo, se quedó mudo, su rostro pálido como la cera, sus ojos fijos en la grabadora. Podía ver su mandíbula apretada, sus pupilas dilatadas por el horror. La voz no dejaba de hablar. Su tono subía y bajaba en un cántico macabro, cada sílaba perfectamente articulada, cada nombre una puntada en una tela oscura y ancestral. Badum, la cuarta badalada. Esta vez el golpe fue acompañado por un gemido gutural inhumano que parecía venir del interior de la campana, como si la propia Amara estuviera liberando un lamento ahogado por siglos. La voz, lejos de detenerse, se aceleró aún más, una cascada imparable de nombres, fechas, lugares, enlaces familiares, nombres de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ascendientes que se remontaban en el tiempo, siglos atrás, a la época colonial, a los conquistadores, a los encomenderos. El terror se apoderó de mí. Reconocí algunas sílabas que sonaban extrañamente familiares, aunque yo no entendía todo, pero lo que entendí, lo que intuí fue suficiente. Aquella voz estaba recitando la genealogía de alguien. La genealogía de Ricardo. Sus antepasados, uno por uno, desnudados ante esa oscuridad ancestral. Era el castigo de Amara, su venganza por la interrupción de su propio linaje, por el olvido forzado, por el abuso. Estaba revelando los secretos, los orígenes, las conexiones con aquellos que habían forjado su sufrimiento. Mi corazón latía desbocado, un tambor en mi pecho. Un sudor frío me empapó la frente, a pesar del frío glacial del campanario. Sentí que mis entrañas se retorcían. Una náusea profunda. Miré a Ricardo. Estaba inmóvil, con los ojos vidriosos, el cuerpo tenso, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando. Podía ver el pavor absoluto en su rostro, un horror que iba más allá de la comprensión humana. No se movía, no parpadeaba, solo escuchaba, y la voz continuaba implacable. Sabía que no podía quedarme. Una parte de mí, la más primaria, gritaba que corriera, que me alejara de ese lugar maldito. La voz estaba alcanzando un crescendo, sus palabras cada vez más rápidas, más enfáticas, como un juicio eterno. Me levanté tambaleándome, ignorando los gemidos de la madera bajo mis pies. Ricardo ni siquiera me vio. Estaba perdido en el torbellino de la voz, de su propia historia que se desenrollaba frente a él, o más bien dentro de él. Bajé la escalera de caracol a ciegas, tropezando en la oscuridad, las manos raspadas contra la piedra húmeda. Cada paso era una agonía, pero el miedo me impulsaba. Detrás de mí, las badaladas de la campana continuaban, una tras otra, resonando con fuerza. Y entre cada badalada, el susurro, la voz implacable de Amara, un eco que me perseguía, que parecía crecer con cada paso que me alejaba del campanario. Pude escuchar la quinta badalada, la sexta, la séptima. Y con cada una, la voz se hacía más presente, más vívida en mi mente. Como si ya hubiera penetrado en mi propio ser, en mi propia historia. Salí a la plaza. La neblina era tan espesa que no se veía más allá de un par de metros. Corrí sin rumbo fijo, las piedras resbaladizas bajo mis botas, el frío quemando mis pulmones. El eco de la campana, Badum, se perdía y volvía en la densidad del aire, pero la voz, la genealogía recitada, parecía grabada a fuego en mi cerebro. No era solo el sonido. Era la idea de lo que significaba. Era un juicio, una condena ancestral. No me detuve hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que estuve lejos, muy lejos de San Cristóbal de los Andes, con el alba apenas desdibujando el horizonte. A la mañana siguiente, Ricardo Durán fue encontrado en el campanario.
Estaba sentado en el mismo lugar donde lo había dejado, los ojos completamente abiertos y vidriosos, fijos en el vacío. Su cuerpo estaba rígido, frío, y aunque no tenía ninguna herida visible, su mente se había quebrado. Estaba catatónico, perdido en un mundo al que nadie más podía acceder. La grabadora, sin embargo, seguía funcionando. Alguien en la emisora, un compañero curioso, encontró la copia de la grabación que Ricardo había guardado para su programa. Y fue entonces cuando la verdad, o lo que pudimos inferir de ella, se reveló. La grabación contenía las 9 badaladas secas de la campana. Y entre cada badalada, clara y audible, estaba la voz de Amara. Una voz femenina rápida, recitando sin pausa la genealogía completa de Ricardo Durán. Nombres y apellidos, fechas y lugares, una línea de sangre que se remontaba siglos atrás, hasta la época de la fundición de la campana, hasta don Alonso de Villena y sus atrocidades. La voz no solo recitaba, sino que también en algunos tramos parecía acusar. Enumerar actos de crueldad y opresión cometidos por sus antepasados, implicando a Ricardo en una herencia de dolor y venganza. Era un recordatorio brutal, una cadena ininterrumpida de historia y sufrimiento que el espíritu de Amara se había encargado de desenrollar. Yo nunca volví a San Cristóbal de los Andes. Y desde aquella noche, cada vez que escucho un repique de campana, o cuando el silencio se vuelve demasiado denso, o cuando la neblina se cierra a mi alrededor, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Porque sé que hay historias que es mejor dejar enterradas, y que hay venganzas que no tienen fecha de caducidad. Y a veces, en el silencio de la noche, aún puedo escuchar, en el rincón más oscuro de mi memoria, el murmullo incesante de esa voz, enumerando nombres, un recordatorio de que somos parte de un linaje, y que no siempre podemos elegir de qué lado de la historia estamos. Mi nombre es Javier. Les voy a contar una historia, algo que me sucedió a mí y a un buen amigo hace ya muchos años, en un pequeño pueblo de Colombia perdido entre las montañas andinas. Su nombre es San Sebastián de los Andes, un lugar que parece anclado en el tiempo, con sus calles empedradas, sus casas coloniales y, por supuesto, su imponente iglesia, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Es un pueblo hermoso a la vista, pero créanme, guarda secretos oscuros, historias que se entrelazan con el frío de la neblina que desciende por las cumbres y el eco de leyendas ancestrales. Allí, en el campanario de esa parroquia, cuelga una campana de bronce de un tamaño descomunal, casi tan antigua como el propio pueblo. La llaman la campana de los gemidos. No es solo por el sonido grave y profundo que emite, sino por una leyenda escalofriante que le da su nombre. Dicen que fue fundida a finales del siglo XVIII, alrededor de 1795, en los días más brutales de la colonia. La historia cuenta que un capitán de la guardia, un hombre llamado Don Elías de Valderrama, era conocido por su crueldad despiadada hacia los trabajadores indígenas que explotaba en sus tierras. Se dice que era un monstruo con alma de hombre y que su tiranía no tenía límites. Un día, una joven indígena, cuyo nombre se perdió en el tiempo, se atrevió a desafiarlo. No sabemos por qué, la historia se ha difuminado, pero la consecuencia fue terrible. El capitán, en un acto de barbarie que ni el mismo diablo habría concebido, la torturó y la asesinó. Su familia, su linaje, fue silenciado, borrado de la faz de la tierra por la mano de Valderrama. Y para colmo de la ignominia, cuando se fundió la nueva campana de la iglesia, el cura del pueblo, un hombre también corrompido por el poder o el miedo, permitió que se agregara a la aleación del bronce algo inaudito. El cráneo de aquel capitán cruel, Don Elías de Valderrama, que había muerto pocos años antes en circunstancias misteriosas, fue triturado y mezclado con el metal hirviente, pero eso no fue lo más espeluznante. También se vertió, según la leyenda, la sangre de aquella joven indígena, la sangre de su sacrificio, como una ofrenda macabra a un dios que nadie entendía. Así nació la campana de los gemidos. La gente del pueblo siempre ha murmurado que el alma de la joven indígena quedó atrapada dentro de la campana, condenada a lamentarse por su linaje truncado. Y el alma del capitán, la maldad misma, se fusionó con el bronce, dándole un poder oscuro, un eco que traspasa el umbral de lo tangible. La leyenda urbana, o rural en este caso, es que cada madrugada, a las 3:33, el sino bate 9 badaladas secas. 9 golpes que no son movidos por mano humana ni por el viento, sino por una fuerza invisible, ancestral, llena de una pena infinita y una venganza latente. Yo en aquel entonces era un joven idealista, un poco escéptico, como la mayoría de los jóvenes de ciudad. Creía en la lógica, en la ciencia, en todo lo que se podía explicar. Trabajaba en una pequeña estación de radio local, en la capital del departamento, y allí conocí a Mateo Vargas.
Mateo era el presentador estrella, un hombre de voz grave y convincente, siempre buscando la próxima gran historia. Era más cínico que yo, mucho más atrevido. Él mismo se consideraba un cruzado contra las supersticiones, un defensor de la razón. Un día Mateo me comentó sobre San Sebastián y su campana. Había escuchado rumores, historias de que la gente del pueblo se encerraba a cal y canto en sus casas cada noche de luna llena o cuando la neblina era más densa. Se mofaba de eso. Me dijo con esa sonrisa confiada que lo caracterizaba. ¿Te imaginas la audiencia que tendríamos si grabáramos eso, Javier? Imagina el sonido de un espectro, las campanas movidas por nada. Sería un éxito rotundo y de paso desenmascararíamos la patraña. Yo lo miré con cierto temor. Sabía de la campana. Todos en la región sabían, pero nunca me atrevía a acercarme mucho a la leyenda. Le dije, Mateo, hay cosas con las que uno no debe jugar. Él se rió como si yo fuera un niño asustadizo. Tonterías, Javier. La única brujería es el miedo de la gente, y yo voy a demostrarlo. Mateo planeó el viaje con una meticulosidad casi obsesiva. Preparó su equipo de grabación más sofisticado, micrófonos direccionales, una grabadora de alta fidelidad. Se aseguró de que nadie del pueblo se enterara de sus verdaderas intenciones para evitar que intentaran detenerlo. Quería que todo fuera auténtico, sin interferencias. Yo en mi ingenuidad le pedí que me dejara acompañarlo. Quería ser parte de la aventura a pesar del nudo en el estómago. Llegamos a San Sebastián un martes por la tarde. El aire era pesado, húmedo, y una neblina tenue ya comenzaba a trepar por las laderas de las montañas, volviendo las copas de los árboles en un velo fantasmal. El pueblo parecía desierto. Las pocas personas que vimos en las calles nos miraban con desconfianza, sus ojos viejos llenos de una tristeza profunda, como si supieran algo que nosotros ignorábamos, algo terrible. Mateo, ajeno a todo, estaba eufórico. Instaló su equipo en una de las casas abandonadas frente a la iglesia, un lugar estratégico para captar el sonido. La noche cayó como un sudario. El silencio era casi doloroso, roto solo por el chirrido ocasional de un grillo o el aullido lejano de un perro, un lamento que parecía perderse en la densidad de la niebla que ya cubría todo el pueblo. La visibilidad era mínima. La parroquia, con su campanario oscuro y sus ventanas ciegas, se alzaba como una silueta monstruosa contra un cielo sin estrellas. Mateo me dio una linterna y me pidió que lo esperara en la casa. Voy a subir al campanario, me dijo para colocar un micrófono más cerca. Quiero la pureza del sonido. Intenté detenerlo. Mateo, no hagas eso, es peligroso. ¿Quién sabe qué hay ahí arriba? Él simplemente me dedicó otra sonrisa arrogante. Tranquilo, Javier, mañana me reiré de esto en la radio. Y desapareció en la oscuridad, dejando un rastro de escalofrío tras de sí. Yo me quedé solo, sentado en la penumbra de esa casa vieja, mi corazón latiendo como un tambor frenético. El frío se me metía en los huesos, no solo por la temperatura, sino por una sensación opresiva que llenaba el aire. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento entre las rendijas de la ventana me hacía saltar. Las horas se arrastraban, lentas, interminables. La neblina afuera era tan densa que no se veía ni un palmo de distancia. Era como estar dentro de una nube gélida y húmeda. Entonces, justo cuando el reloj de mi muñeca marcó las 3:33, un sonido rasgó la quietud de la noche. Un golpe, seco, hondo, no era como el repique alegre de una campana de iglesia normal. Era un boom, un impacto brutal de metal contra metal, un sonido que reverberó en mi pecho y me heló la sangre. Le siguió un segundo y un tercero, 9 badaladas, todas ellas cortas, secas, exactas, como si cada una fuera un golpe de martillo sobre mi propio cráneo. Los segundos entre ellas parecían estirarse hasta el infinito. Sentí una presión en los oídos, como si el aire vibrara con una fuerza antinatural. Cuando la 9ª badalada se desvaneció en el silencio de la niebla, un silencio aún más profundo que el anterior, me quedé inmóvil, paralizado por el terror. Esperé que Mateo regresara, que me dijera que todo era un truco de la física, una corriente de aire, cualquier cosa, pero el silencio era absoluto. Un silencio pesado, cargado de algo que no podía nombrar. Pasaron los minutos, pasó una hora. La tensión era insoportable. Llamé a Mateo en voz baja, luego un poco más alto. Nada, solo el eco de mi propia voz ahogándose en la niebla. El sol comenzó a despuntar débilmente a través del velo grisáceo. La niebla se levantaba con una lentitud exasperante, revelando las formas fantasmales de los árboles y las casas. Cuando por fin pude ver la iglesia, corrí hacia el campanario, mi corazón golpeando mis costillas con desesperación. Subí las escaleras de madera viejas y carcomidas que crujían bajo mi peso. El aire de arriba era denso, frío, con un olor a humedad y a algo. Viejo, muy viejo. Encontré a Mateo. Estaba desplomado en un rincón, junto al armazón de la campana.
Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto invisible, vidriosos, vacíos. Su cuerpo no mostraba signos de violencia ni un rasguño, pero estaba rígido, catatónico. Su rostro, pálido como la cera, estaba congelado en una expresión de horror absoluto, de pánico primordial. Era como si hubiera visto el infierno mismo. Su grabadora, aún encendida, estaba a su lado. La cinta girando suavemente en un ciclo interminable de grabación y rebobinado. La gente del pueblo, alertada por mis gritos, llegó poco después. Lo sacaron de allí como pudieron, casi arrastrándolo. Mateo no respondía. Lo llevaron al hospital más cercano en la ciudad. Los médicos no encontraron ninguna explicación. Era como si su mente se hubiera desprendido de su cuerpo, dejándolo en un estado vegetativo, una cáscara vacía. Nunca se recuperó. Mateo Vargas, el escéptico, el valiente, el burlador de leyendas, se convirtió en un fantasma en vida, atrapado en un silencio que él mismo había ido a buscar. Yo regresé a la estación de radio destrozado, con la imagen de sus ojos vacíos grabada a fuego en mi memoria. La policía incautó el equipo de grabación de Mateo, pero yo, impulsado por una curiosidad mórbida y un deseo de entender, hice algo que todavía me persigue. Antes de que llegaran las autoridades, tomé la pequeña grabadora personal que siempre llevaba conmigo y copié la cinta de Mateo, solo un fragmento, el más crucial. Lo hice a escondidas, temiendo lo que encontraría, pero incapaz de resistir la necesidad de saber. Por semanas no me atreví a escucharla. La grabadora estaba guardada en el fondo de un cajón, como una serpiente dormida. Pero la imagen de Mateo me atormentaba. Las noches en vela me llevaron a un punto en que la curiosidad superó al miedo. Una noche, solo en mi apartamento, con todas las luces encendidas y el corazón en la garganta, presioné el botón de reproducir. Primero se escuchó el chirrido de la cinta, un ruido estático de fondo, el sonido ambiente del campanario, el viento aullando en la distancia, el metal oxidado crujiendo. Luego el silencio, un silencio denso. Y entonces las badaladas. 9 badaladas de la campana de los quemidos, secas, profundas, llenas de una resonancia que era mucho más que sonido. Cada golpe era un escalofrío que me recorría la espina dorsal. Eran exactamente como las recordaba, brutales, antinaturales. Pero lo que vino después, eso es lo que me destrozó el alma. Entre la tercera y la cuarta badalada, apenas perceptible al principio, una voz femenina, susurrante. Pero no era un susurro suave. Era un murmullo rápido, como si hablara a una velocidad demencial, una letanía incomprensible. Acerqué el oído al altavoz, mi piel se erizó, la voz era clara aunque acelerada, demasiado clara, y en el espacio entre cada badalada la voz recitaba, una letanía de nombres, nombres y apellidos. No entendía al principio, parecía una lista interminable. La voz era fría, monótona, pero cargada de una desesperación y una rabia antiguas. A medida que avanzaba la grabación, la voz se hacía más presente, más vívida, casi como si estuviera a mi lado. De repente reconocí un apellido, luego otro. Eran los apellidos de Mateo. La voz estaba recitando a una velocidad vertiginosa su genealogía completa, desde su padre, su abuelo, su bisabuelo y así hacia atrás. La voz no paraba. Cada badalada era un hito, y entre ellas un nuevo fragmento de la historia familiar de Mateo, retrocediendo a través de los siglos. Nombres de ancestros que se remontaban a la época de la colonia, a las familias fundadoras de la región, a los hombres que habían forjado su fortuna en esas mismas tierras, algunos de ellos con el sudor y la sangre de otros. La voz de la mujer indígena, la de la campana de los quemidos, estaba narrando el linaje de Mateo, la descendencia de aquellos que habían permitido su propio silencio, su propia aniquilación. Era una maldición genealógica. Era la venganza de un linaje borrado. Apagué la grabadora con un temblor incontrolable. Mi cuerpo entero estaba en estado de shock. Entendí lo que le había pasado a Mateo. Su mente no podía procesar la avalancha de información, la verdad expuesta, su propia historia íntima desvelada por un espectro. Fue la revelación de su propia conexión con la injusticia ancestral, una herencia de siglos, contada en una lengua que era tanto del pasado como del presente. Después de eso, no pude volver a San Sebastián de los Andes por años. La imagen de Mateo, la voz en la cinta, todo me perseguía. Me mudé de la ciudad, intenté olvidar, pero hay cosas que se incrustan en el alma. Sin embargo, el destino es cruel y a veces nos obliga a enfrentar nuestros mayores miedos. Hace apenas unos pocos años, por razones de trabajo, tuve que regresar a la región. Una conferencia, algo ineludible. San Sebastián no estaba en mi itinerario, pero para llegar a mi destino debía pasar por un desvío que lo bordeaba. Era una noche de invierno, fría, húmeda, con una niebla que descendía de las cumbres con una densidad casi palpable, como la misma noche en que Mateo Vargas perdió su cordura.
Conduje con la precaución que el camino y el clima exigían, mis manos apretadas en el volante. Mi mirada fija en la carretera que apenas se veía. Intentaba no pensar, intentaba no mirar hacia el valle donde sabía que se alzaba la iglesia, pero el aire se volvió más pesado a medida que me acercaba. Un frío que no era solo ambiental, sino que venía de adentro me calaba los huesos, una sensación de opresión. Entonces la escuché, la primera badalada, a las 3:33. El boom profundo y seco rompió el silencio de la neblina. No era mi imaginación. El sonido me penetró, vibrando en cada fibra de mi ser, recordándome la noche en el campanario, el horror en los ojos de Mateo. Mi corazón se detuvo, mis manos sudaban, el coche se tambaleó y luego la segunda badalada. En el silencio entre la primera y la segunda, apenas por un instante un murmullo, un susurro lejano pero inconfundible. La voz de ella, no distinguí palabras, solo el sonido de un torrente de sílabas. Como un río desbordado de nombres ancestrales, acercándose, buscando, recitando. Mi sangre se heló, no era Mateo quien estaba cerca del campanario esta vez, era yo estaba en el radio de acción de la campana de los gemidos, yo era el siguiente, mi linaje, mis ancestros, mis secretos. Un pánico primal se apoderó de mí, mi mente se volvió una maraña de imágenes y sonidos. La tercera badalada vibró en el aire y con ella. Sentí que la neblina alrededor de mi coche se espesaba aún más, como si una presencia invisible me envolviera, me acechara. El aire dentro del auto se volvió irrespirable. Una corriente helada me recorrió, como si dedos fantasmales estuvieran tocando mi cuello. No esperé la cuarta badalada. No quise escuchar mi nombre, el nombre de mi padre, de mi abuelo, desvelados por esa voz espectral. No quise que mis antepasados fueran arrastrados a esa maldición, que sus historias fueran contadas en la oscuridad. Pisé el acelerador a fondo. Mi coche patinó en la carretera mocada, pero no me importó. Huí de San Sebastián de los Andes, huí del sonido de esa campana maldita, huí de la voz de la mujer indígena que reclamaba su venganza. Huí sin mirar atrás. Con el eco de la segunda badalada y el inicio de ese murmullo incomprensible grabado a fuego en mi memoria. Desde entonces nunca más he vuelto a acercarme a ese pueblo. Ni lo haré. La campana de los gemidos sigue allí, en el campanario de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, esperando la próxima madrugada, las 3:33, para volver a sonar. Y cada vez que la neblina vaca en mi ciudad, o cuando el silencio de la noche se vuelve demasiado espeso, me pregunto quién será la próxima víctima de esa venganza ancestral, quién será el siguiente al que le reciten su historia, su linaje, hasta el último y más oscuro de sus secretos. Yo ya escuché el comienzo, y eso es más que suficiente para saber que la historia de uno nunca está realmente en paz. Mi nombre es Mateo Quispe. Lo que les voy a contar sucedió aquí, en la ciudad de Cusco, en el corazón del Perú, entre finales de los años 90 y principios del 2000. Fue una época extraña, marcada por una niebla densa que se arrastraba desde las montañas, envolviendo las antiguas calles empedradas y las iglesias coloniales en un manto frío y húmedo. Era un tiempo donde los susurros del pasado, las viejas leyendas andinas y las historias coloniales más oscuras parecían despertar de su largo y pesado letargo, cobrando una vida propia, una existencia palpable que antes solo habitaba en la imaginación de los más ancianos y supersticiosos. Cusco, ya saben, es una ciudad que respira historia, una que late con cuentos de imperios y conquistadores, de oro y de sangre. Y entre todos esos relatos, siempre hubo uno que me ponía los pelos de punta. La leyenda de la campana mayor de la Catedral Basílica de la Asunción de la Virgen. No era cualquier campana, de verdad. Se decía que no solo estaba hecha de bronce y metales nobles, sino que en el año de 1781, durante su fundición, se había añadido algo más, algo impío, macabro. Un ingrediente prohibido que la había impregnado con una maldición atroz. La historia contaba que el cráneo del corregidor Don Alonso de Mendoza, tirano español cuya crueldad no tenía límites, fue triturado y mezclado con el metal incandescente. Él fue el responsable de innumerables atrocidades, de la explotación brutal de nuestro pueblo y de la aniquilación de linajes enteros, dejando un rastro de dolor y desesperación. Y lo más escalofriante de todo, se decía que la sangre de Intiñahui, una mujer indígena cuya familia había sido completamente exterminada por la avaricia de Mendoza, también fue vertida en la mezcla ardiente. Intiñahui, la de los ojos de sol, una de las últimas de su noble estirpe, fue despojada de todo, su linaje borrado de la tierra por la mano de aquel monstruo colonial. Su agonía final y su sed de venganza quedaron selladas en ese metal. Desde entonces, esa campana no era solo un instrumento para llamar a misa.
Era una tumba, un altar, un eco perpetuo de un sufrimiento olvidado, una promesa de retribución que esperaba su momento. Y aquí venía lo verdaderamente terrorífico. Se susurraba que en ciertas noches, en las más oscuras y cargadas de presagios, a las 3:33 de la madrugada, cuando el velo entre los mundos es más delgado, la campana mayor no sonaba como una campana normal. No, daba 9 badaladas secas, huecas, que no vibraban, sino que se estrellaban contra el silencio de la noche como golpes de un martillo sobre un ataúd. 9 golpes que resonaban en los huesos, que prometían desgracia a quien tuviera la osadía de escucharlos con atención. Yo, la verdad, como muchos, lo tomaba como una vieja fábula, algo para asustar a los niños o a los turistas incautos, pero había quien no. Ricardo Morales, un periodista radial de la ciudad, era conocido por su escepticismo, su manía de desmentir cada leyenda, cada cuento de fantasmas que surgía en el Cusco. Él creía que todo tenía una explicación lógica, que lo sobrenatural era una invención de mentes débiles o crédulas. Ricardo era un hombre de ciencia, de grabadoras y micrófonos, y no le temía a nada, o eso pensaba. Un día, Ricardo anunció en su programa que desmitificaría la leyenda de la campana mayor. Dijo que iría a la catedral una madrugada, instalaría sus equipos de grabación de alta fidelidad y registraría el sonido para demostrar que no había nada más allá de un simple mecanismo antiguo, quizás con algún eco peculiar, pero nada de maldiciones ni voces fantasmales. Yo intenté disuadirlo. Le conté los detalles más sórdidos de la leyenda, las advertencias de los abuelos, las historias de quienes decían haber escuchado algo más allá del mero metal. Le dije que había cosas que era mejor dejar dormidas, que hay heridas que, aunque antiguas, aún supuran. Pero él se rió, su risa era un eco hueco en la cafetería donde conversábamos. Me dijo que yo era un supersticioso más, una reliquia del pasado, y que él traería la luz de la razón a la oscuridad de la creencia popular. Su mirada, llena de una confianza casi arrogante, me dio un escalofrío que no pude sacudir. Llegó la noche elegida por Ricardo. Era una de esas madrugadas de invierno cusqueño, donde la niebla era tan espesa que parecía masticar la luz de las farolas. El aire era gélido y un silencio opresivo se había apoderado de la ciudad, como si la propia urbe contuviera el aliento. Yo no pude dormir. Una sensación de angustia se había instalado en mi pecho, una premonición oscura que me oprimía sin piedad. Y maquinaba a Ricardo solo, con sus aparatos, esperando. Y aunque no quería creer en las historias, algo dentro de mí gritaba que no era un juego, que se estaba inmiscuyendo en algo sagrado y profano a la vez. Las horas pasaron con una lentitud torturante. Finalmente, el sol empezó a teñir el cielo de un gris pálido, luchando por penetrar la capa de niebla. Me levanté, mi corazón latiendo con fuerza, y me dirigí hacia el centro, hacia la catedral. No sabía qué esperaba encontrar, pero la inquietud era insoportable. Cuando llegué a la plaza de armas, la escena que se presentó ante mis ojos me heló la sangre. Los colegas de Ricardo ya estaban allí junto con algunos policías y paramédicos. Encontraron a Ricardo no muy lejos de la catedral, recostado contra una de las paredes de piedra de una antigua casona colonial, sus equipos de grabación esparcidos y rotos a su alrededor. No estaba herido físicamente, pero su estado era indescriptiblemente perturbador. Estaba sentado, con los ojos abiertos de par en par, fijos en un punto invisible, vidriosos, inexpresivos. Su boca estaba ligeramente abierta, y de ella escapaban unos balbuceos incomprensibles, un murmullo vago y constante, una serie de nombres y fechas mezclados con gemidos ahogados. Estaba en un estado catatónico, su mente rota, su espíritu quebrado. Parecía haber visto algo que el cerebro humano no estaba destinado a procesar, algo que lo había despojado de su propia esencia. Era una cáscara vacía, y el terror que reflejaban sus ojos me dijo que su alma había huido o había sido arrancada de él. Nadie sabía qué le había pasado. Los médicos no encontraban explicación. Pero uno de los técnicos de Ricardo, un muchacho joven y pálido que también creía en las leyendas, logró recuperar una de las grabadoras, la más pequeña, que Ricardo había escondido en su ropa. Estaba intacta. Con manos temblorosas, en la penumbra de una pequeña oficina lejos de miradas indiscretas, él y yo nos dispusimos a escuchar lo que Ricardo había grabado. El aire se hizo denso, cargado de una expectativa funesta. Al principio solo escuchamos el silencio de la madrugada, puntuado por el tenue zumbido de la grabadora y el lejano ladrido de algún perro. Luego, los 9 golpes, don, 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 secos, resonantes, cada uno un martillazo directo al pecho. Eran exactamente como la leyenda los describía, carentes de cualquier vibración natural de un metal, como si el sonido fuera arrancado de una tumba. A cada badalada sentía un frío gélido recorrer mi columna vertebral.
Llegamos a la séptima, a la octava. Y entonces, entre la octava y la novena, el sonido cambió. No fue un silencio ni el eco del metal. Fue una voz femenina. No una voz humana, al menos no una de este tiempo. Era gutural, antigua, un susurro ronco que parecía venir de las profundidades de la tierra, de un abismo de tiempo olvidado. Al principio era apenas un murmullo incomprensible, pero a medida que avanzaba se hizo más nítido, más rápido. Y mi sangre se heló en mis venas. La voz recitaba, con una velocidad vertiginosa, una cascada de nombres y fechas. Hijo de, nieto de, bisnieto de, tataranieto de. Con cada nombre, cada fecha, la voz se volvía más furiosa, más cargada de un dolor milenario, de una ira ancestral que traspasaba los siglos. Era la genealogía completa de Ricardo Morales, trazada desde él mismo, regresando sin interrupción, siglo tras siglo. Generación tras generación, hasta los tiempos coloniales, hasta la época misma de la fundición de la campana. La voz era Intiñahui, la mujer indígena cuyo linaje fue roto, vengándose, reclamando los linajes de aquellos que osaban perturbar su descanso, conectándolos de alguna forma con el mismo mal que la destruyó. No era solo una recitación, era una condena, una toma de posesión. La voz se detuvo abruptamente con la novena badalada, dejando un silencio aterrador que era incluso más pesado que los sonidos que lo precedieron. Yo no podía respirar. El joven técnico estaba blanco como un papel, sus ojos desorbitados por el horror, las manos temblorosas. Habíamos escuchado la verdad, una verdad que había destruido a Ricardo. Pasaron las semanas después de lo de Ricardo. Él seguía igual, un fantasma de sí mismo. La grabadora fue destruida, la historia silenciada, pero no el miedo. El miedo se había clavado en mi alma. Yo evitaba pasar cerca de la catedral, evitaba pensar en la campana mayor, pero la ciudad parecía conspirar en mi contra. Una noche, un par de meses después, la niebla volvió más espesa y fría que nunca. Era una de esas noches donde las calles de Cusco se transforman en laberintos fantasmales, donde cada sombra parece esconder un secreto ancestral. Yo no podía conciliar el sueño. Una ansiedad inusual me corroía por dentro, un presentimiento oscuro que me erizaba el vello de la nuca. El aire se sentía cargado, denso, como si una presencia invisible y pesada lo llenara todo. De repente, en medio del silencio sepulcral de la madrugada, lo escuché. Un don ahogado, distante, casi imperceptible, pero inconfundible. La campana mayor. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser. Miré el reloj. Las 3:29 de la mañana. Me quedé inmóvil en la cama, el sudor frío empapando mi frente. Mis ojos escudriñaban la oscuridad de mi habitación, pero no había nada, solo sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en el rincón más oscuro. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, desde la coronilla hasta la punta de los pies. Una sensación inconfundible de estar siendo vigilado, de ser el foco de una atención antigua y malevolente. Sentí un aliento gélido en mi cuello, aunque las ventanas estaban cerradas a cal y canto. Luego el segundo golpe, más claro esta vez, más contundente. Don, el sonido resonó en mi cabeza, no en el aire, y con él un susurro, no palabras aún no, solo un murmullo opresivo como 1000 voces antiguas susurrando al unísono, como el lamento de generaciones perdidas. Empecé a temblar incontrolablemente, mi respiración se volvió errática, entrecortada. El pánico se apoderaba de mí, un miedo primitivo y visceral que jamás había sentido. Yo sabía lo que venía. Recordé a Ricardo, su mirada vacía, su mente rota. Recordé la voz, la cascada de nombres que había escuchado en la grabadora. No quería que mi nombre fuera pronunciado por esa voz. No quería que mi linaje fuera reclamado, expuesto, juzgado por la furia de Intiñahui. El tercer don golpeó el aire, haciéndome saltar de la cama. Esta vez era innegable. La voz se hacía más presente, como si flotara en el aire denso de la habitación, una cacofonía de murmullos y reproches ancestrales. Sin pensarlo dos veces, sin recoger nada más que las llaves y la cartera, me vestí a toda prisa, mis manos torpes por el terror. Abrí la puerta de mi casa con un crujido espantoso que me pareció ensordecedor en el silencio mortal de la calle. Salí corriendo. Corrí por las calles empedradas de Cusco, bajo la niebla helada que me envolvía como un sudario. No miré atrás. El sonido de mis pasos resonaba de forma grotesca, como si alguien me persiguiera. Sentía la presión de la mirada, el aliento gélido, el murmullo que se hacía más fuerte con cada paso que daba lejos de la catedral. Cada fibra de mi ser me urgía a huir, a escapar de aquella voz que ya empezaba a hilar nombres, a tejer la red de mi propia historia. No sé cuántas badaladas llegaron a sonar esa madrugada. No quería saberlo. La campana mayor, la voz, la maldición, todo se mezclaba en mi mente en un torbellino de pánico. Solo corrí sin rumbo fijo, lejos de la catedral, lejos de esa parte de la ciudad, lejos de cualquier eco que pudiera traerme de vuelta el sonido de mi propio linaje siendo desvelado por el horror ancestral.
Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas flaquearon. Hasta que el amanecer, aún oculto por la niebla, prometió una falsa seguridad. Corrí hasta salir de Cusco y no volví a esa parte de la ciudad ni a sus viejas calles donde la piedra guarda secretos tan oscuros. Desde entonces vivo lejos, muy lejos de Cusco, lejos de cualquier campana de iglesia que suene en la madrugada. Pero el eco de esos golpes secos, el murmullo de esa voz ancestral, el frío gélido de esa noche de niebla, se quedaron conmigo. Se incrustaron en mi memoria, en mis huesos. Y a veces, cuando la noche es más oscura, o cuando una niebla inesperada se posa sobre mi nueva ciudad, creo escuchar un tenue don a lo lejos. Y mi corazón se acelera, porque sé que hay cosas que una vez que te tocan, nunca te sueltan del todo. Y esa voz, la voz de Inti Ñauy, está siempre al acecho, esperando su momento, buscando a aquellos que osaron escuchar para tejer su macabra historia, para recordarles de dónde vienen y a qué horror ancestral podrían estar conectados.